Continuamos sumergiéndonos en los conocimientos de la ISO 19011 versión 2018 y vamos a iniciar con algo muy importante y es reconocer cuáles son los tipos de auditoría distintos que nos presentan las normas ISO. Primero, tenemos las auditorías de primera parte. Es en lo que nosotros nos estamos formando, auditorías internas. Cuando hablamos de auditoría interna es cuando evaluamos la organización a nivel interno, como su nombre lo dice, en el cumplimiento de los requisitos. Es una auditoría que lidera la empresa, es contratada por la misma empresa para evaluarse a ella misma. Cuando tenemos auditorías de segunda parte, estamos hablando de aquellas auditorías que hace alguien independiente a la empresa, es decir, pueden ser proveedores, cuando van proveedores a esta empresa y hacen un tipo de auditoría, o una parte interesada. Cuando hablamos de partes interesadas podemos estar hablando de los entes regulatorios, podemos estar hablando tal vez de los clientes que hacen estas otras auditorías de segunda parte. Y por último, auditorías de tercera parte. Aquí es cuando encontramos estas auditorías de los organismos de acreditación o certificación. ¿Se acuerdan que les hablaba anteriormente sobre los auditores líderes? Entonces el auditor líder tiene competencia para realizar las auditorías de tercera parte y el auditor interno tiene competencia para hacer las auditorías de primera parte. Aquí también, en caso de que el ministerio o de pronto un ente regulatorio declare y envíe una auditoría, sea ya por un proceso tal vez legal o un cumplimiento reglamentario, también incluye o hace parte de las auditorías de tercera parte. Hoy vamos a hacer algo que es obligatorio. Es importante que como auditores nosotros conozcamos y manejemos muy bien los conceptos y los pongamos en práctica. No es que como auditor tal vez tengamos que llegar y decir la definición de uno de estos conceptos, sino que como auditor sí nos debemos expresar de forma adecuada con las palabras correctas para que asimismo podamos estandarizar el ejercicio que estamos llevando. Nuestro primer concepto es auditoría. La auditoría es un proceso sistemático, es decir, cuando ya estemos adentrándonos cómo hacer el ejercicio de auditoría, vamos a ver que esto es sistemático, es decir, hay unas etapas que se deben cumplir una a una para que el ejercicio realmente sea eficiente y cumpla con el objetivo. Entonces a eso se refiere con sistemático, que tiene un paso a paso, tiene un procedimiento. Además dice que debe ser independiente, es decir, quien haga la actividad de auditoría pues no puede ser como nosotros decimos juez y parte, sino tiene que demostrar esa independencia que tiene en el momento de llevar a cabo el ejercicio. Y finalmente esta debe ser documentada, es decir, todo lo tenemos que soportar en una evidencia que debe estar sea en un papel, de forma digital, pero que se demuestre que está documentado, que la empresa lo está llevando a cabo y que es tangible, que lo podemos leer, que lo podemos ver, que lo podemos analizar, que puede conservarse con el tiempo y que allí va a estar soportando una evidencia, que es lo que realmente busca la auditoría, evidencias. Esto con el fin de que, pues para que ya cuando se hace el proceso de auditoría, el auditor pueda evaluarlas de forma objetiva con el fin de determinar si ese sistema cumple o no cumple. Entonces, ese es el objetivo de la auditoría. Tenemos otro concepto importante que son las auditorías combinadas. Estas son las que se pueden llevar a cabo de forma conjunta con un único auditado a más sistemas de gestión. ¿Sí? Entonces, ejemplo, Jenny González es la auditora, pero ella va a ser una auditora combinada, es decir, va a auditar de forma simultánea otros sistemas, como cuáles, 9001, 14001 y seguridad y salud en el trabajo. Hace una auditoría combinada. Estas tres sistemas, estas tres normas van a ser evaluadas bajo la misma modalidad
que es auditoría combinada. Auditoría conjunta. Entonces aquí cambia el concepto. Se lleva a cabo con un único auditado por dos o más organizaciones auditoras. Es decir, quien contrata la auditoría o la empresa que está siendo objeto de auditoría contrata dos o más empresas para llevar a cabo esta auditoría. Entonces, un ejemplo. Bueno, empresas o organizaciones, porque también puede ser una persona natural que haga la vez de auditor. Entonces, contratan a Innova y contratan a Pepito. Pepito es un organismo de auditoría e Innova es otro organismo de auditoría. Tal vez Innova va a auditar 9001 y 14001 y Pepito va a auditar 45001 o otros requisitos legales. Entonces, eso es una auditoría conjunta. No es una modalidad que se emplee frecuentemente, pero se puede llegar a dar. De hecho, la 19011, que es de donde estamos viendo estos conceptos, lo dice así. Pero es a veces un tema de comunicación, tal vez el que sugiere que estos ejercicios tal vez se hagan por un solo organismo, o si se van a hacer por dos, pues que haya una correcta planificación, que pues que haya una preparación previa, y a veces por temas de tiempos, de costos, esto no lo hacen las organizaciones, pero sí es una modalidad que se puede hacer. Se hace mucho, o por lo menos nosotros lo vemos mucho cuando nosotros auditamos 9001 y auditamos 14001, calidad, medio ambiente, y viene otra organización auditora como lo es el Consejo Colombiano de Seguridad, y ellos auditan únicamente seguridad y salud en el trabajo, y estamos haciendo esta auditoría conjunta. El programa de auditoría. Esto fue uno de los grandes conceptos que cambiaron desde la versión 19011 del 2011 a la 19011 de 2018. Porque en concepto tal vez no cambiaron, pero en aplicabilidad sí cambiaron bastante, con ciertos requisitos que son nuevos exigibles, que ya vamos a ver más adelante cuando estemos elaborando nuestro programa. ¿Qué es el programa? Son los acuerdos que se hacen de forma conjunta para definir o planificar una o más auditorías en un periodo de tiempo determinado. La mayoría de sistemas nos dice anual. Hay empresas que dicen, no, yo decido hacerlo cada 6 meses, yo decido hacerlo cada 3. El programa de auditoría es libre, pero por normativa mínimo debe haber un programa que nos, como su nombre lo dice, programe las auditorías de forma anual, y van a ir dirigidas hasta un propósito específico. Si tenemos un sistema, no sé, de seguridad vial, entonces el programa va a tener ese objetivo específico. Entonces va a ser en un tiempo determinado, y lo ideal es que allí vayan en conjunto distintas auditorías, o si la organización las tiene, claro está. Pero lo ideal es que aquí en ese programa estén esos acuerdos a los que se llevan. ¿Acuerdos de qué? Pues de alcance, qué vamos a auditar, cuándo vamos a auditar, en qué semana, en qué periodo, si se puede hacer de forma específica, pues vamos a incluir fechas. El alcance de la auditoría. La norma lo define, digamos que de una forma muy sencilla, pero realmente este concepto es muy profundo. Cuando lo estemos implementando vamos a ver esto, y dice que son la extensión y el límite de la auditoría. Es decir, yo como auditor debo proponer cuál va a ser mi alcance, pero el auditado define también este alcance. Entonces, entre las dos partes llegan a algo concreto y dicen, miren, el alcance va a ser este, vamos a iniciar en estos requisitos y vamos a terminar en estos requisitos. Acá nos habla de límites, es decir, hasta dónde yo como auditor puedo llegar en esa auditoría, o hasta dónde puedo llegar a auditar, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es importante? Si yo como auditor, cuando estoy iniciando la planeación, tal vez desde la relación comercial para aquellos que son independientes,
debo reconocer cuál va a ser el alcance. Uno de ellos es qué norma voy a auditar. Entonces no es lo mismo auditar únicamente una 9001 a auditar 9001, 14000 y 45000. O no es lo mismo auditar 45001 y también auditar el decreto 1072 y la resolución 0312, ¿cierto? No es igual. Entonces desde ahí va el alcance. Pero acá vienen muchas otras cosas que se incluyen dentro del alcance, como la ubicación geográfica. Muchas veces no tenemos en cuenta estos temas de ubicación geográfica y pues eso hace parte del alcance de la auditoría. Reconocer o saber si esta empresa tiene una, dos, tres más sedes define el alcance. Tal vez únicamente vamos a auditar una parte, una de las sedes, una de las locaciones o dos de estas, ¿sí? Ya eso, ¿quién lo decide? Pues el cliente de la auditoría, junto con los objetivos de la auditoría. También vamos a saber si esto va a ser de forma presencial, tal vez virtual, si tal vez tenemos que reconocer o tener dentro de este alcance procesos, normas contempladas que tal vez no son las que estamos viendo en este curso, sino tal vez requisitos legales, normativos que ya aplique en la ciudad, en el país. Entonces todos estos lineamientos hacen parte de ese alcance y es importante que como auditores conozcamos este alcance antes, previo a hacer la auditoría, porque si ya estamos en sitio, estamos haciendo la auditoría y resulta que nos tenemos que desplazar hacia otro lugar por no tener en cuenta este alcance, pues vamos a perder tiempo y tal vez no vamos a poder cubrir todos los requisitos normativos. El plan de auditoría, primero vimos programa, que se programan distintas actividades en un año, ¿cierto? Ahora vamos a ver el plan. El plan se deriva de este programa y ya es una descripción detallada de las actividades que vamos a hacer. Una por una, las auditorías que programamos en ese programa anual, ¿sí? Vamos a detallarlas, es decir, vamos a dar fechas, vamos a dar horas de forma específica. Si ya podemos reconocer quiénes son los auditados, qué cargo tienen, quiénes son los líderes de proceso, aún más si podemos tal vez especificar incluso qué documentos vamos a auditar y todas esas minucias que tiene la actividad. ¿Para qué? Para que en el momento de ser divulgadas y dadas a conocer a los auditados, pues sea mucho más fácil llevar a cabo la actividad. Ya todos conocemos qué vamos a hacer, qué actividades son las que se van a evaluar, qué documentación, qué criterios, qué alcance tiene la auditoría. Entonces vamos siendo más específicos, las horas de intervención, qué tiempo vamos a tener para auditar un proceso, porque de pronto tenemos 3 días para hacer una auditoría, pero vuelvo al anterior, hay un desplazamiento y el desplazamiento dura 2 horas. Entonces hay que tenerlo en cuenta para saber cuál es mi tiempo de auditoría. Los criterios de auditoría son ese conjunto de requisitos que se usan o que nosotros como auditores usamos de referencia para comparar de forma objetiva el cumplimiento de los requisitos normativos. Es decir, si yo tengo mis criterios claros, como son las normas aplicables, los procedimientos, las políticas, contratos, cotizaciones, todo aquello que hace parte del sistema de gestión, exámenes médicos, bueno, todo lo que pueda llevar a abarcar, pues tengo un criterio y ese criterio es el que yo voy a evaluar. ¿Para qué? Para decir si cumple o no cumple, ¿sí? Que ya, pues eso también, digamos que con el paso del curso vamos a saber cómo vamos a determinar el cumplimiento o no, pero el criterio es el que define o el punto de partida para yo poder dar este concepto de una forma que objetiva, basada en evidencias. La evidencia objetiva, entonces, son los datos que respaldan la veracidad de algo. Entonces, yo ya tengo mi criterio. Entonces, ejemplo, la norma 9001 nos pide que documentemos una política del sistema de gestión de calidad.
ese es el criterio que yo tengo para mi auditoría. ¿Cuál sería la evidencia? De forma objetiva, lo que respalda, lo que está existente dentro de la organización es una política, en un documento, tal vez en una cartelera, en una página web. Digamos que el modo de divulgación puede ser cualquiera, pero tiene que ser objetivo. Yo como auditor debo verlo, debo reconocerlo, debo darme eh, al derecho de poder evidenciarlo y poder ver que sí es existente. ¿Para qué? Para de forma veraz yo poder dar una conclusión y decir esto existe, esto no existe y realmente sí está respaldando el criterio o lo que nos está exigiendo en este momento pues el, la práctica auditoría. Ya después vamos al hallazgo de la auditoría. Entonces, ya el hallazgo es el resultado de esa evaluación. O sea, yo ya confronté el criterio, ya vi la evidencia, ya yo en hallazgo puedo decir cuál fue ese resultado. Entonces, hablábamos de, puede ser una conformidad, una no conformidad, o el resultado puede ser no, voy a tomar más evidencias para poder definir de forma clara cómo le estamos dando cumplimiento a estos requisitos. Y la conclusión de la auditoría es cuando ya el auditor hace el ejercicio de sentarse y concluir. Ya nos sentamos y decimos, listo, ya vimos los resultados, tenemos todos los criterios, ya los abordamos todos estos criterios, ya tenemos las evidencias objetivas, ya tengo el hallazgo, entonces ahora yo voy a concluir cómo está este sistema, conforme, no conforme, y redactamos la conclusión. Entonces, esto es un ejercicio, claro está, conceptos muy manejables, digamos, de entender, pero en la práctica es cuando ya nosotros como auditores adquirimos la habilidad, que eso es lo que vamos a hacer acá. Tal vez a ti un auditado no te va a decir, no, eso que tú me estás diciendo es un criterio, es un hallazgo, tal vez no nos lo van a decir así, pero en un informe es muy importante que un buen auditor redacte de forma clara los hallazgos, de forma clara defina cuáles son sus conclusiones, que abarde todos los criterios de la auditoría. Ahora, hablamos del cliente de auditoría. La norma nos dice que es la organización o persona que solicita una auditoría. Este concepto tiende tal vez a confundirse muchas veces porque pensamos que el cliente es quien paga la auditoría. Y pues no, realmente no es así. Digamos que en principio, bueno, sí, un cliente es el que hace una transacción, pero para la luz de la 19.011 y la 9.000, que es de donde extraemos los conceptos, el cliente de la auditoría es la persona, el proceso y las actividades que están recibiendo en ese momento al auditor, independientemente si fue el que cotizó, si fue el que pagó. Entonces es el que está recibiendo esa actividad de auditoría. Y el auditado ya es la persona en que se hace visible ante la organización y es la que está dando la declaración en ese momento de auditoría, ¿sí? Entonces, ese es el auditado. Pueden ser muchos auditados, puede ser un auditado, en fin, como la organización lo especifique. Puede haber un equipo auditor, es decir, tú te puedes formar como auditor interno y tener otros aliados o otros partícipes de ese equipo. ¿Qué es lo clave acá? Que todos tengan formación de auditor interno para este caso y poder hacer la práctica pues como nos dice la norma. Pueden ser una o más personas ya para pues poder concebir que es un equipo, y lo ideal del equipo auditor es que se apoyen en estas actividades de auditoría. Entonces, si tal vez hay 10 procesos, somos 3 auditores, nos repartimos los 10 procesos y podemos auditar de forma simultánea. O otras funciones como, mira, tú haces el plan de auditoría, yo hago el programa, yo hago las listas de chequeo, tú puedes hacer el informe, o otras, tú te encargas de recoger las evidencias, ya sean si está permitido fotografías o testimonios, en fin, las funciones y responsabilidades que se pactan en el momento de hacer el plan de auditoría.
Y el auditor, pues somos todos nosotros que nos estamos formando en este curso de auditoría interna, y somos los que llevamos a cabo la auditoría. Para ser auditor, sí es fundamental cumplir con la competencia que nos dice la norma, que es tener, en este caso, el curso de auditor interno en la norma en referencia, o si ya es un auditor interno integral, tenerlo de forma integral. En las auditorías también se puede llegar a dar el modelo del experto técnico. Este experto técnico es una persona que aporta conocimientos o experiencias ya específicas al auditor o al equipo auditor. No, la norma no nos dice que el experto técnico deba ser auditor, sino que él debe tener conocimientos específicos de que le aporten a ese equipo auditor. Entonces, ejemplo, yo, Jenny González, soy auditor en calidad, pero no conozco el gremio que estoy auditando, yo no lo conozco, no sé, educación, nunca he tenido experiencia, tal vez como auditor sí, en otras organizaciones, en otros gremios, pero desconozco el gremio de educación. Entonces, para que no hayan vicios en esa auditoría, para asegurarnos que realmente se auditen los criterios, se une a ese equipo auditor, que en ese caso está conformado por mí únicamente, se une el experto técnico. Entonces viene este experto técnico que tal vez es docente o tal vez es profesional en diseño curricular, bueno, no sé, en el sector educativo para este ejemplo, y viene a aportarme a mí ese conocimiento técnico que yo no tengo. Entonces esto hace que el ejercicio esté complementado y pues que se elimine el riesgo de tal vez por desconocimiento no auditar una muestra representativa o que dé valor al cliente de la auditoría. Otra figura es el observador. El observador es una persona que acompaña al equipo auditor o al auditor, pero no actúa como auditor. Entonces, aquí en observador muchas veces entran auditores en formación, como los que estamos aquí. Entonces, yo lidero la auditoría y digo, ven, tú quieres aprender más, vente como observador, no vas a auditar, no vas a opinar. Bueno, opinar tal vez sí, pero no son opiniones que se tienen en cuenta dentro de un informe de auditoría, pero estás acompañando el ejercicio. Y al acompañar el ejercicio, pues es una labor netamente, digamos que más de observación, más de una participación, pero no tienes voz y voto, ¿sí? Juega mucho en las auditorías internas en las auditorías de certificación, cuando llega el ente de certificación y la persona encargada del sistema está con él en los otros procesos que tal vez no maneja, pero está ahí como observador, no está siendo auditado, pero está ayudando y guiando en esos ejercicios. Cuando hay auditorías de certificación, el ente regulatorio, en nuestro país, ONAC, o entes externos, dicen, bueno, vamos a actuar de observador para ver cómo los auditores hacen este ejercicio, cómo la empresa certificadora está evaluando a sus clientes. Entonces, esto también puede llegar a ser un observador y se aprende muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando yo inicialmente estaba haciendo mis procesos para ser auditor líder en empresas de certificación, pues mis primeras auditorías con estos organismos fue como observadora. Yo estaba observando cómo el auditor líder en ese momento, que lideraba la auditoría, hacía su práctica, cómo se dirigía a los clientes de auditoría, cómo hacía o redactaba los informes, los hallazgos. Y a pesar de ya venir con una formación, de venir de hacer auditorías, pues en mi labor de observador estaba esa, acompañar al equipo auditor y aprender, porque se aprende muchísimo. Otra definición importante son los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión es el conjunto de elementos de una organización que se interrelacionan o que interactúan para establecer políticas, objetivos, procesos y cómo se llevan a cabo estas políticas, estos objetivos y estos procesos. Entonces, sistemas de gestión, hay muchos aplicables.
9001 calidad, 14001 medio ambiente, 45001 seguridad y salud en el trabajo, 39001 seguridad vial. Entonces hay muchos, hay infinidad de sistemas de gestión, pero todos estos sistemas parten de esta definición, que es un conjunto de elementos organizados que se interrelacionan, y eso es lo que nosotros como auditor vamos a auditar, valga la redundancia, cómo esa empresa está organizada en su sistema de gestión, sea cual sea, cómo lo organizó, cómo está relacionado y que este sistema realmente esté funcionando de una forma interrelacionada, que interactúe, que haya una evolución, que haya una comunicación entre procesos, que haya una comunicación entre esos políticas o esos objetivos y procedimientos que definió la organización. El riesgo. Toda auditoría tiene riesgos. Todo sistema de gestión tiene riesgos. Manejamos muy bien los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, pero tenemos que especializarnos como auditores en riesgos de auditoría. Entonces nos dice la norma que son el efecto de la incertidumbre. Esta incertidumbre puede ser positiva o negativa. Nosotros como auditores tenemos que eliminar los riesgos desde que estamos haciendo el programa de auditoría hasta que se termina la auditoría. Es decir, riesgos como ¿qué? Como no poder abarcar en el tiempo establecido de la auditoría todos los requisitos normativos aplicables en esa organización o a ese sistema. Entonces, ¿eso es un riesgo? Claro que sí, porque nosotros los auditores jugamos con algo que es el tiempo, entonces estamos corriendo con el tiempo, vamos a cumplir, tenemos que cerrar esto, tenemos que hacer esto, pero tal vez por correr se nos van las evidencias, se nos van los objetivos que tenemos, que no es encontrar no conformidades, sino llevar a la mejora a la organización, ¿cierto? Que eso tiene que cambiar. No son no conformidades, es decir, no vamos a criticar, no somos los que vamos a decir todo está mal, sino somos los que vamos a decir pueden mejorar en esto, van a llevar a la mejora en esto. Entonces, si tenemos la presión del tiempo por ausencia de tiempo, tenemos que disminuir ese riesgo. ¿Para qué? Para que no se vea afectada la auditoría. Entonces ahí es cuando como auditores tenemos la habilidad de hacer unas muy buenas listas de chequeo que nos puedan ayudar a analizar esas criterios de auditoría y decir de forma concluyente si cumple, no cumple y por qué, tener la razón, la justificación. Eso es un riesgo de auditoría que se pueda llegar a presentar. Entonces, como vemos, es el efecto de la incertidumbre. Esa incertidumbre puede ser positiva o negativa, pero nosotros que vamos a atacar principalmente, pues las negativas, ¿cierto? Tanto de la organización en el reconocimiento, declaración de los hallazgos, como de la actividad sí misma, esa actividad que estamos ejerciendo de auditoría. Cuando decimos como auditores que hay conformidad, estamos diciendo que hay cumplimiento de un requisito. Es decir, ya tenemos nuestra norma, ya tenemos todo el criterio de auditoría y decimos cumple, es conforme, y ese es el concepto que damos. Y la no conformidad pues es lo opuesto, incumplimiento del requisito. Cuando evaluamos el requisito, evaluamos la política, el procedimiento, el numeral de la norma y decimos no cumple, acá hay un incumplimiento de un requisito, damos el concepto de no conformidad. Nosotros acá como nota aclaratoria, porque muchos estudiantes me lo han preguntado y se confunden mucho, en auditoría interna solo hay no conformidades, es decir, no hay no conformidades mayores o menores. Ese concepto de mayor y menor aplica para los organismos de certificación, cuando son auditorías de certificación. Pero nosotros, el curso que estamos haciendo, auditores internos, únicamente declaramos no conformidad. Esa no conformidad puede ser mayor o menor, pero para la luz de una auditoría interna es no conformidad. Entonces aquí es cuando nosotros decimos un ejercicio de auditoría interna es mucho más riguroso que uno de certificación. Entonces ustedes dicen, sí, no, el de certificación, no. El de auditoría interna tiene que ser tan riguroso que en el primer hallazgo yo tengo que declarar la no conformidad. ¿Para qué? Para
disminuir el riesgo de que esto se me materialice en una no conformidad con mi ente de certificación, si es el caso, o con el ente regulatorio. Es decir, que esto me pueda llegar a traer una queja de un cliente, un incumplimiento legal, una multa, una sanción, o sea, algo grave, ¿cierto? Entonces, por eso la norma dice, no, es no conformidad, no hay ni mayores ni menores, no hay algo pequeñito o algo grande. O sea, ella nos dice, es no conformidad. Entonces, la rigurosidad de un auditor interno tiene que ser ligada a la responsabilidad, porque si vemos el riesgo de que se pueda materializar esa no conformidad, que puede llegar a ser mayor, poner en riesgo la certificación de una empresa o peor una multa, una sanción, pues preferiblemente yo la declaro. Competencia. Entonces nos dice que es la capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Todos nosotros al hacer este curso nos estamos formando en unas competencias necesarias para poder aplicar todos los conceptos, todo el paso a paso y todo lo que tiene que llevar una auditoría interna. Entonces, esa competencia se hace a través del curso, claro está, pero la práctica es muy, muy importante. Aquí vamos a hacer una práctica de auditoría y es espectacular, como se los decía anteriormente. Es muy buena esta práctica de auditoría porque es una simulación por muy ceñida a la realidad. Sin embargo, no es la realidad. Y ahí sí hago aclaración. ¿Cómo aprendemos? Haciendo auditorías. Entonces aquí voy a parar un poquito tal vez la parte teórica y quiero contarte mi parte práctica y como sé que han empezado muchos auditores que hoy en día pues tal vez auditan en grandes empresas desde auditor interno o auditor líder o se dedican tal vez de una forma más específica o especializada al tema. Cuando yo inicié como auditor interno, que yo me formé en la versión 2000, que pues ya desde la 2000 a la 2015 han pasado 3 versiones, en aquella época pues todo esto que estamos hablando para mí era muy nuevo y desconocido, ¿sí? De hecho, puedo decirles yo que no recibo auditorías todos los días, pero por semana una mínimo, o yo hago auditorías y les puedo decir, en todas las auditorías yo aprendo algo nuevo, ¿sí? Tal vez no de los conceptos de la norma, tal vez no de un requisito que yo diga, ay, no, este no estaba ahí, no, pero sí de las prácticas. O sea, todas las organizaciones son distintas, pueden ser del mismo sector económico, pero son diferentes. Entonces todos los días uno va aprendiendo algo y la experiencia hace que esa competencia pues se afiance mucho más. Con esto no te quiero asustar si tal vez nunca has estado en una auditoría, sino todo lo contrario, quiero motivarte. ¿Yo qué hacía? Yo levantaba la mano y yo quería auditar todo el tiempo. Entonces tenía la posibilidad con jefes en ese entonces, venga, yo hago una auditoría para ver si estamos bien y yo evalúo este proceso, o yo me auditaba a mí misma. ¿Sí? La norma dice que tenemos que tener imparcialidad, que ya lo vamos a ver más adelante, pero yo me hacía un ejercicio de auditoría porque yo quería aprender. Entonces yo me hacía la lista de chequeo y yo decía, listo, a auditar mi trabajo. Miren, eso es espectacular porque hoy en día todavía lo sigo poniendo en práctica. ¿Para qué? Para saber si estoy cumpliendo mis objetivos, mis metas, y no solo lo hago en mi trabajo, lo hago en mi diario o en mi vida personal, en mi vida familiar. Hago auditorías. Bueno, les cuento acá, infidencias. Con mi esposo, todos los finales de año, cerramos año, qué objetivos cumplimos personales, familiares, profesionales. Esto es un ejercicio espectacular. ¿Por qué? Porque nos proponemos metas como vamos a viajar XY del lugar, vamos a estudiar esto, vamos a visitar, a conocer lugares, vamos a tener estas salidas románticas tú y yo, vamos a hacer esto con la niña, vamos a ir donde todas las metas que generalmente uno se plantea, pero nosotros hacemos un cierre. Eso es una auditoría. Empezamos a evaluarnos, bueno,
si fuimos, no fuimos, no, mira que sí fuimos y resulta que estuvo espectacular ese viaje, entonces vamos a volver, podemos tomar decisiones. O decir, no, mira, por allá no volvemos ni porque nos vuelvan a invitar, estamos tomando decisiones. Y eso es una auditoría y ese es el propósito de una auditoría, ¿sí? Dirán, bueno, pero tan cansona, no, realmente esto se mete en las venas y yo he conocido gerentes que han hecho el curso con nosotros y dicen, Jenny, les cuento la historia particular, Jenny, yo tengo 53 años y ahorita conocí esto y yo hubiese querido conocerlo antes. Ser auditor me cambió y yo lo escuchaba y yo, ¿en serio? Bueno, no es para tanto. No, pues resulta que sí. Este hombre hace las auditorías de su empresa como gerente, formó a todos sus líderes de procesos como gerentes y es espectacular. Tengo líderes de empresas que son 400 personas y quieren formar a todos sus 400 como auditores líderes porque le han visto realmente lo bello que es trabajar en este tema de auditorías y cómo las auditorías aportan a una organización. Y entonces tú como auditor te tienes que meter eso en este momento. Yo no voy a ser un auditor normal, convencional, el que va y audita y no lo vuelven a llamar, o el que audita y solo molesta. No, yo voy a ser ese auditor que genera conciencia, que quieren volver a ver en esta empresa auditando, pero porque yo les traje mejora, porque yo les estoy aportando a la mejora. Bueno, cierro el paréntesis y voy al requisito. ¿Qué es el requisito? Es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria. ¿Quién establece esta necesidad o expectativa? Entonces, en principio está la organización, aquella que dice, me quiero certificar o quiero implementar un sistema de gestión, sea de calidad, seguridad vial, medio ambiente, el que sea. Esa es la necesidad inicial. Pero hay otras necesidades que dicen implícitas u obligatorias. Entonces tal vez un cliente va a comprar un producto, él lo quiere rosado, grande, bonito, y eso es lo que especifica. Pero implícitamente tú sabes que hay unos requisitos que debe cumplir ese producto, así el cliente no los haya pedido, pero que deben cumplir, como ligados a la calidad de ese producto, a los procesos de fabricación, los materiales con que se fabrica. Y obligatorias es cuando ya las entidades gubernamentales o la misma empresa diseña políticas de estricto cumplimiento que se deben cumplir en tiempos determinados, que deben sí o sí establecerse, darse a una implementación y ser verificada. Entonces, estos son los requisitos. Aquí entra algo que se llama partes interesadas. Todas las empresas tienen partes interesadas y estas partes interesadas son las que establecen esas necesidades o esos requisitos. También es importante reconocer que todo sistema de gestión, sea cual sea, tiene un enfoque en procesos. Es decir, el proceso son esas actividades que están mutuamente relacionadas y que utilizan las entradas para proporcionar un resultado y convertirlo en una salida, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de procesos en sistemas de gestión. Procesos, ejemplo, gerencia, comercial, producción, operaciones, compra, recursos humanos, bueno, todo mantenimiento, todos estos procesos que integran un solo sistema de gestión. Entonces, esos procesos son los que integran el sistema y esos procesos son los que deben ser auditados. Yo como auditor tengo que evaluar y dar en el concepto de decir si están interrelacionados, si funcionan de forma entrelazada, que me demuestran esa entrada y como resultado en una salida, y esa salida es la entrada de otro proceso, y esto hace que todo esté relacionado y que funcionen de una forma cíclica, y eso es lo que nosotros como auditores evaluamos en ese momento en la auditoría. Qué pena que me volví. Desempeño. El resultado medible. Entonces conocemos algo muy importante de evaluar el desempeño, una forma, un criterio muy importante que son los indicadores de gestión. Ese es fundamental, esos son obligatorios dentro de los sistemas de gestión. Todos los sistemas de gestión, sean
NTCs de normas ISO o normativos legales tienen indicadores de gestión. Pero nosotros como auditores evaluamos nuestros resultados con todos los insumos que una auditoría debe tener y que esos insumos cumplan, que se haya logrado el objetivo de esa auditoría, es decir, que usted de forma consciente pueda decir cumple o no cumple, es conforme o no conforme, tiene una no conformidad, 5 no conformidades o todo el sistema es conforme. Entonces esa es una forma también de medir el desempeño. Entonces la auditoría eso es lo que busca, medir el desempeño del sistema de gestión, de los procesos, de los criterios, de todas las condiciones que como auditores planteamos. La eficacia, entonces, el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Nosotros inicialmente como auditores planificamos una auditoría en el sistema que sea. Más adelante vamos, no se asusten, son muchos conceptos, pero más adelante uno a uno los vamos a tomar y los vamos a hacer realidad. Evaluamos la eficacia, entonces empezamos a evaluar que esas actividades que planificamos en esos planes de auditoría, en esos programas de auditoría, se llevaron a cabo y nos dieron un resultado de acuerdo a lo planificado. Entonces, si yo voy a evaluar la ISO 9001 versión 2015, pues voy a evaluar todos sus requisitos, no parcialmente, ¿cierto? Entonces, al final, yo digo, esta actividad de auditoría fue eficaz porque se evaluaron todos los requisitos normativos. Entonces, aquí hay muchos auditores internos. Es más, nosotros en la versión del 2022-2023 de ese mismo curso certificamos a más de 3.500 auditores, no solo de Colombia, de otros países, ¿sí? Entonces hay muchos. Entonces uno diría, no, hay una sobredemanda de auditores. No, resulta que no hay auditor, no consigo auditor en ciertas normas específicas o incluso en las más tradicionales no se consiguen. ¿Por qué? Porque la habilidad de un auditor es ser eficaz, es decir, poder evaluar todo el sistema de gestión, que cumplan con el requisito y aparte, vuelvo e insisto, que aporten a la mejora del sistema de gestión. Entonces, no es muy usual encontrar auditores que evalúen de una forma eficaz. Entonces, con esto concluimos esta sección de conceptos, de definiciones que son importantes ir adquiriendo en nuestra cotidianidad en una práctica de auditoría. O si tal vez tú no vas a hacer auditoría, sino implementas el sistema de gestión, pues también. Asimismo se documenta el sistema. Recuerden, a pesar de que somos auditores y otros auditados, todos estamos en el mismo sistema y todos hablamos lo mismo. Entonces, los conceptos, más que tal vez sabernos la definición exacta, es reconocerlos, aplicarlos y comunicarnos de esta forma, o sea, comunicarnos de una forma estandarizada con nuestro auditado y nosotros siendo auditores. Ahora vamos a hablar de los principios de auditoría. Nosotros como auditores debemos defender y aplicar estos principios. Son muy básicos, fundamentales y pues aquí sí cabe resaltar que pues es muy difícil evaluar si un auditor egresado de Innova Proyectos y Asesorías del programa Innova Revolution cumple con los principios. Difícilmente, porque digamos que esto ya es algo personal, o sea, es algo que nos forma a nosotros. Yo aquí hago un alto en el camino y es decirles de forma sincera, no es fácil cumplir con todos los principios que nos dice que debemos tener un auditor, pero amen este certificado, más que por lo que tal vez ustedes transfirieron, y no estoy hablando solo de dinero, porque pues de pronto el dinero está, ¿sí? O para algunos fue difícil conseguir el recurso económico para adquirirlo, pero dieron tiempo, ¿sí? Sea que vieran rápido los videos o los vieran despacio, los volvieran a ver, pero eso es tiempo invertido.
¿sí? Y aparte, pues es su nombre el que está en ese certificado. Entonces, tomen esta certificación como una profesión como cualquier otra, ¿sí? Así como nosotros sabemos que hay profesiones que tienen ética, se rigen bajo unos códigos de ética. Nosotros los auditores también lo tenemos y están plasmados en esta 19011. El primero es la integridad. Nos dice que nosotros tenemos el fundamento de profesionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando gestionamos un programa de auditoría, sea en la norma que sea, cualquiera, nosotros tenemos que desempeñar nuestro trabajo de forma ética. Tenemos que ser honestos y responsables. Y esto no solo va en el momento de la auditoría, cuando hacemos la negociación con el cliente para aquellos que trabajan de forma independiente, o si el gerente es el que me encomienda hacer el ejercicio de la auditoría, pues yo tengo que ser ético, tengo que ser honesto y responsable con los resultados de la auditoría. También tengo que saber que tengo las competencias para hacerlo. Si no tengo las competencias o el conocimiento, acuérdense que lo vimos, podemos traer un experto técnico, ¿sí? Ese experto técnico puede ser mi compañero, otro compañero auditor. Entonces también quitémonos esos prejuicios de yo lo sé todo, yo sé hacer todo, no necesito a nadie. No, el compañero nos puede ayudar y hacer que este ejercicio pues realmente sí se fundamente en ese profesionalismo. El decir no conozco, no sé hacerlo, también hace parte del profesionalismo. Y hoy en día pues que hay diversidad de tantas cosas, pues se puede levantar la mano y decir esto lo podemos manejar de otra manera. O si tal vez no tengo la respuesta en este momento, déjeme yo averiguo, déjeme yo lo estudio y lo busco más adelante. También dentro de este fundamento de la integridad vamos a ver la manera imparcial, es decir, nosotros tenemos que ser ecuánimes y no sesgarnos por ningún motivo, sobre todo en auditorías internas, donde tal vez tenemos relaciones estrechas o no tan estrechas con los auditados. De pronto es mi amigo, incluso en empresas familiares es mi mamá, es mi papá, es mi autoridad, es mi esposo, es mi novio, ¿sí? O el que me gusta, ¿cierto? Entonces viene el sesgo de la declaración de la no conformidad, porque pues no quiero tal vez ridiculizar a esa persona, o no lo quiero meter en problemas, o todo lo contrario, quiero meterlo en problemas porque no me cae muy bien. Entonces acá ya estamos violando estos principios. Y pues ser sensibles a cualquier tipo de influencia que de pronto pueda llegar a afectar ese juicio. Yo les hago acá o les cuento una anécdota. En alguna oportunidad me contrataron para una auditoría, una empresa familiar, y, y pues uno cree o espera que la gerencia quiere ver buenos resultados. De hecho, esta empresa muy organizada, muy juiciosos, o sea, evaluado de forma objetiva, con ética, con integridad. Y el gerente se puso furioso porque no le había encontrado no conformidades a un proceso que lideraba uno de sus hermanos. Pues a mí me sorprendió, dije no, sencillamente miren las evidencias, todo escrito, todo perfectamente documentado, y esta persona me ofreció más dinero por tal vez influenciar en esos hallazgos. Yo preferí decirle, si esto va a ser pie para no seguir en el contrato, yo prefiero, mire, le dejo el informe, ¿sí? Usted evalúa si me paga o no, pero yo esto no lo hago. ¿En qué terminó la historia? La historia terminó en que tiempo después, 6 meses después, el mismo gerente me llama, me ofrece trabajar con ellos, llevar su sistema de gestión, porque pues le había gustado mucho la honestidad que vio en mí en ese ejercicio, y pues digamos que eso me abrió una puerta en aquel momento. Sin embargo,
No siempre es así, ¿no? No siempre las historias tal vez terminan de esa forma, pero sí o sí es importante que de forma íntegra tú des tu concepto, porque a pesar de que es un ejercicio que muchas veces no tiene mayor alcance, hay sistemas en donde sí lo tienes, como un sistema de seguridad y salud, o tal vez sistemas donde hay temas legales que pueden llegar hasta allá, o sea, una auditoría puede llegar a ser tomada como un recurso legal, entonces no paga, no hay algo que uno diga, ¿para qué voy a hacer esto? Entonces, pues realmente eso se los quiero yo contar y se los cuento de forma tan clara y como tan abierta, porque puede llegar a ocurrir y la verdad no representa más allá. Después, esa misma persona que tal vez te pagó o incluso ni siquiera con dinero, un almuerzo o un detalle, esa misma persona más adelante va a decir que no eres un buen auditor porque aceptas ese tipo de cosas, que también de eso he escuchado muchísimo. Segundo, presentación imparcial. Nosotros con estos hallazgos, con todas las conclusiones que nosotros reflejamos en un informe de auditoría, tenemos que buscar la veracidad. Es decir, nosotros no podemos dejarnos sesgar en esa imparcialidad, así tengamos relación con aquellos auditados o que pensemos que tal vez en lo más profundo de nosotros, que digamos nuestra empresa va a cambiar y estos chicos iban a hacer este procedimiento, y ese sesgo que impide que la imparcialidad no se dé, pues no lo debemos permitir, ¿sí? Entonces no podemos recurrir a obstáculos, no podemos tal vez como auditores resolver lo que encontramos en ese momento, porque dejamos de perder esa veracidad. La auditoría deja de ser exacta y pierden la objetividad, porque realmente nosotros tenemos es que mostrar eso, una información veraz, que sea con exactitud, que realmente sí muestre la evidencia y no tapar o de pronto querer sobresalir en algo que no hemos evidenciado. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en una actitud imparcial. En ese momento yo siempre digo, miren, yo, no pueden decir los clientes que atendemos, yo soy de las personas que tiene excelente relación con los clientes. Me invitan a todas las fiestas de cumpleaños de los hijos, de ellos, de todos, porque tenemos una excelente relación. Pero cuando Jenny está en modo auditoría, es otra persona. No los regaño, no los grito, mucho menos les pego porque la norma no nos ha dado esa autoridad. Pero la imparcialidad va en cuanto a que el objetivo es realmente de forma crítica encontrar los hallazgos, sean positivos o sean negativos. Entonces, eso también nosotros como auditores lo tenemos que cultivar. Aplicar la auditoría con diligencia y juicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos desempeñando esta tarea de forma confiable, porque el auditado, perdón, el cliente de la auditoría tal vez lo contrata o el gerente le encomienda esto y lo hace confiando y depositando esa confianza en que usted realmente va a hacer una auditoría basada en esta diligencia y el juicio que usted va a aplicar en la auditoría. Cuando hablamos de ese juicio, es que usted realmente debe conocer y saber qué es lo que está auditando, conocer y saber los requisitos normativos y dar el juicio correcto. Tiene que basarse en la razón, entonces no por el sentimiento, es decir, tal vez yo quiero que la empresa venda más, miren, me cayeron muy bien, son espectaculares, entonces yo emito mi juicio y les digo, ustedes van a vender el 300% si van a aplicar, no sé, este concepto o esta metodología que tal vez a mí me funcionó o a otra empresa cliente le funcionó, pues ya no estamos teniendo un buen juicio. O sea, nos estamos extralimitando, estamos yendo más allá, estamos tal vez llevándonos por otras razones más que los criterios de la norma.
Entonces, no quiere decir que usted no pueda hablar con su cliente, claro, salen a almorzar y discuten temas, pero son comentarios fuera de la auditoría. La auditoría está basada estrictamente en unos requisitos normativos que ya están establecidos y en una evidencia que le muestra a usted el cliente. Entonces no nos podemos poner ahí con sentimentalismos o llegar más allá porque pues estamos lamentablemente pues vulnerando el objetivo principal de esa auditoría y la confianza que se nos ha dado. La confidencialidad, toda la información que se maneja en una auditoría interna, así usted trabaje en esa empresa de forma directa o no trabaje, así sea uno de los dueños o no sea dueño, tiene que haber confidencialidad. Entonces, ojo, auditores, ojo, y yo siempre se lo digo a mis clientes, nosotros como auditores, bajo ninguna norma, ninguna, estamos con el derecho o la autoridad de solicitar información sensible. Todas las empresas manejan información sensible. Si la organización manifiesta que es una información sensible, lo justifica, obviamente, nuestra ley ahí ya deja de ser ley, porque ya prima la confidencialidad de esta organización. Cuando lo digo lo deben demostrar es porque pues tal vez, no sé, es algo importante para darle evidencia a un requisito y no lo hicieron y dicen no es confidencial y por eso no se lo muestro, no, ahí ya es distinto, ¿cierto? Pero ejemplos, tal vez empresas que desarrollan fórmulas que únicamente el cliente conoce, la empresa y el cliente, usted como auditor no va con el daño de tal vez robarse esa información o algo así, pero ellos dicen esto es información confidencial, lo tenemos establecido en un contrato y únicamente estas dos partes conocen la fórmula. A veces ni siquiera el cliente la conoce, solo la empresa, ¿sí? Usted no le puede decir, ah, no, para yo poder evaluar el requisito normativo, usted me lo tiene que mostrar. No, porque deja de ser confidencial. Entonces sería absurdo que la empresa declare que es confidencial cuando nosotros estamos violando la confidencialidad. Justificado en alguna parte de su sistema, debe haber esto, debe estar argumentado y pues la argumentación debe convencernos como auditores para decir, ok, entiendo, no es una información es una información confidencial, no tengo acceso a ella, evaluamos el proceso con las evidencias que se toman, se le da cumplimiento y en nuestras notas de auditoría reflejamos la justificación de la confidencialidad. Tampoco, si la organización no permite que tomemos registros fotográficos o que tal vez hagamos videos o tomas que son bien evidencia, pero si no está permitido, pues eso viola la confidencialidad de esa organización. Sistemas como seguridad y salud en el trabajo que se toman o que habla temas sensibles como condiciones de salud, tal vez algo crítico, que ya hace parte de la historia clínica de esta persona, de este trabajador, pues hace parte de la confidencialidad. Claves, contraseñas, usuarios tal vez de temas financieros y pues ya los sistemas de ciberseguridad, pues esto digamos que ya lo toman de forma mucho más clara y mucho más consciente. El siguiente principio, la independencia. Todo auditor debe ser independiente, especialmente cuando estamos evaluando auditorías internas. Si tal vez yo ocupo un cargo, lidero un proceso dentro del sistema de gestión, pues yo no debo auditar mi propio proceso, ¿cierto? Entonces esto con el fin de qué? De que esa actividad sea más objetiva, de que las conclusiones realmente sean concluyentes y nos estén mostrando de forma clara que sí hubo una independencia, que no hubo un riesgo de que la auditoría tal vez se afectara por ese juicio que podemos dar en caso de no poder ser independientes. La norma 19.011, ustedes cuando la revisan, ella dice deberían, o sea, ella no dice debe, dice deberían, que es distinto. Cuando dice debe, la norma es que sí o sí debe hacerse de esa forma. Cuando dice deberían, es porque ella misma nos está diciendo cómo nosotros vamos a demostrar que el auditor es independiente en este caso. Pues debería tener esta formación.
Nosotros somos súper, digamos que esto lo profundizamos mucho y se los decimos mucho porque nos encanta que digan, uy, este auditor es de Innova, ¿sí? Y digan, miren, qué buena formación han tenido en Innova, miren cómo ese auditor demuestra estos principios. Tal vez el cliente no los dice como lo detalla la 19011, pero lo van a reconocer y eso es muy bueno. Otro principio es que nosotros como auditores siempre debemos tener un enfoque basado en la evidencia. Es decir, recuerden que lo vimos anteriormente, evidencia, que sea algo que realmente yo puedo verificar, que realmente sí está basado en una información que el auditado nos dio, que pudimos evaluar y decir de forma concluyente es conforme o no es conforme. Recuerden que una auditoría es basada en muestreo, o sea, hay un 100% de documentos, 100% de registros, 100% de personal. Pues un auditor, tal vez por tiempos de auditoría, si es que no los tiene en ese caso muchos, pues no puede evaluar el 100%. Todos los documentos, todos los registros, a todo el personal. Entonces toma muestras. Y como son muestras, pues tiene que basar su evidencia para dar un concepto. Entonces, eso hace que se sesgue tal vez un poco. Entonces por eso como auditores tenemos que tener esa habilidad de tomar la muestra que vamos a evaluar y poder de allí extraer una evidencia. ¿Para qué? Para decir si esto fue conforme o no fue conforme. Otro principio es que nosotros siempre tenemos que tener un enfoque basado en el riesgo. Es decir, nosotros en el momento de hacer la planificación y cuando ya estamos presentando el informe de la auditoría, tenemos que ser muy claros con ese cliente y decirle que se cumplen los objetivos de la auditoría, pero que hay un riesgo de que no se evalúa al 100%, es decir, nosotros no podemos o no tenemos ese alcance, ninguna auditoría tiene ese alcance, ¿sí? Pero cuando se encuentra un hallazgo, sobre todo en no conformidad, pues ya digamos que de forma concluyente sí podemos decir que pues este informe o esta actividad pues ya no fue conforme según el requisito. Pero cuando damos el concepto de conforme, decirle a ellos, no quiere decir que es que no haya nada, no se vio en auditoría inicialmente, ¿cierto? Pero pues ustedes deben atender de todos modos su sistema de gestión y tiene que seguir implementándose de forma adecuada. Entonces, concluyendo, principios importantes, importantísimos para la gestión de cualquier auditor. Hemos visto hasta acá una breve introducción de lo que es la 19011, la norma que estandariza a todos los auditores. ¿A dónde vamos con todos estos conceptos, con estos principios, con estas generalidades de la 19011? Ahora sí, a enfrentarnos a lo que venimos como auditores internos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a programar una auditoría? ¿Cómo la planificamos? ¿Qué documentos necesitamos para que sea nuestra carta de navegación en ese ejercicio de auditoría que vamos a hacer? ¿Cómo se redactan los hallazgos? ¿Cómo presento un informe de auditoría? Entonces, son las competencias que vamos a adquirir. Los animo a que continúen con este estudio, vamos excelentemente bien, hemos aprendido y sobre todo que hemos entendido un poco más, y estoy segura de eso, nuestro rol tan importante al convertirnos en un auditor interno y poderle servir a cualquier organización o a cualquier cliente de auditoría. Bienvenidos una vez más y los invito a que sigan explorando este mundo de los sistemas de gestión.